Los primeros años de Benito. Juventud en Nurcia y la búsqueda de Dios. San Benito de Nurcia, conocido como el patriarca del Monacato Occidental, nació alrededor del año 480 en la pequeña ciudad de Nurcia, en la región de Umbría, Italia. Su vida comenzó en un periodo de profunda inestabilidad política y social. El Imperio Romano de Occidente había caído pocos años antes, en el 476, y la península itálica estaba marcada por la violencia, la invasión de pueblos bárbaros, la desintegración de las estructuras imperiales y una incertidumbre general que afectaba todos los ámbitos de la sociedad. Fue en este contexto convulso donde Benito vino al mundo, y precisamente en medio de este caos histórico, su vida se convirtió en un faro de orden, fe y esperanza. Desde pequeño, Benito mostró un espíritu sensible a lo divino. Sus padres, de familia acomodada, le dieron una educación cuidada y lo enviaron a Roma para completar sus estudios, siguiendo la costumbre de las familias nobles de la época. Sin embargo, en la capital del antiguo imperio, Benito se encontró con una realidad que lo marcaría profundamente. Roma estaba corrompida por los excesos, el desenfreno y la violencia. El joven, que había llegado con el deseo de formarse en las letras y en la filosofía, quedó profundamente decepcionado al ver que muchos de sus compañeros vivían de manera licenciosa, lejos de toda virtud y entrega a Dios. El corazón de Benito, inclinado hacia la pureza y la contemplación, comenzó a percibir que ese camino no era para él. La cultura clásica y el conocimiento humano podían ser valiosos, pero no llenaban su alma, sedienta de eternidad. Poco a poco, el joven sintió que Dios le llamaba a una vida distinta, radical, entregada únicamente al servicio del Señor. Las fuentes antiguas, especialmente el libro de los Diálogos de San Gregorio Magno, relatan que Benito era un muchacho sencillo, sin mayor pretensión que la de agradar a Dios. Cierta vez, mientras vivía en Roma, experimentó un acontecimiento que selló su decisión de apartarse del mundo. Uno de sus compañeros cayó en una vida depravada, y el joven Benito, al ver cómo la corrupción destruía tantas almas, se llenó de una santa indignación. Comprendió que debía huir de la ciudad antes de que su propia fe se debilitara. Así, tomando una resolución firme, Benito abandonó sus estudios y a sus compañeros. No buscaba prestigio, ni riquezas, ni honores. Buscaba a Cristo. El joven, todavía adolescente, se marchó sin rumbo fijo, pero con el ardiente deseo de encontrar un lugar donde pudiera vivir en soledad con Dios. En su huida silenciosa, Benito fue acompañado durante un tiempo por su nodriza, que lo cuidaba desde niño. Se dice que juntos llegaron a un lugar llamado Enfide, cercano a Subiaco. Allí ocurrió un suceso milagroso que reveló ya desde temprano la especial predilección de Dios sobre él. Su nodriza había pedido prestada una vasija para cernir trigo, pero la rompió accidentalmente. Benito, con la sencillez de su fe, recogió los pedazos y oró. Entonces, por la gracia divina, la vasija quedó milagrosamente reparada. El hecho corrió de boca en boca entre los habitantes del pueblo, que comenzaron a considerar al joven como alguien bendecido por Dios. Sin embargo, Benito no buscaba fama ni aplausos. Muy al contrario, este acontecimiento lo convenció de que debía retirarse aún más del contacto humano para dedicarse en cuerpo y alma a la vida espiritual. Fue entonces cuando decidió separarse incluso de su nodriza y, siguiendo el impulso del Espíritu Santo, se adentró en soledad hacia los montes de Subiaco, donde iniciaría una de las etapas más intensas y decisivas de su vida. En este primer periodo de su historia vemos ya delineado el perfil de Benito, un joven que en medio de una época de decadencia no se dejó arrastrar por el ambiente. Su búsqueda de Dios fue tan radical que lo llevó a dejar atrás todo lo que podía ofrecerle el mundo. En él, la gracia divina encontró un corazón dócil, abierto a la santidad, dispuesto a convertirse en instrumento de transformación no solo para su tiempo, sino para toda la historia de la Iglesia. El adolescente que había renunciado a Roma y a sus estudios pronto se convertiría en ermitaño, en maestro de almas, en legislador de la vida monástica. Pero antes de llegar a esa grandeza, Benito debía pasar por la escuela del silencio, de la soledad y de la prueba. Así comenzaba el camino de quien, siglos después, sería venerado como uno de los santos más influyentes en la historia del cristianismo. Retiro en Subiaco, el joven ermitaño y la lucha interior. Tras abandonar Enfide y despedirse de su nodriza, Benito se adentró en las montañas de Subiaco, una región de valles solitarios y peñascos abruptos. Allí, a orillas de un lago formado por un antiguo acueducto romano,
Encontró el lugar ideal para vivir apartado del mundo. Tenía apenas unos 20 años, pero en su corazón ardía una decisión definitiva: entregarse por completo a Dios en la soledad. El retiro de Benito no fue casual ni improvisado. Desde siempre había sentido un llamado a la contemplación, pero ahora se le presentaba la oportunidad de vivirlo con radicalidad. Providencialmente conoció a un monje llamado Romano, quien al ver su fervor lo animó en su propósito de abrazar la vida eremítica. Romano lo condujo a una cueva escondida en el monte, difícil de alcanzar, donde Benito podría permanecer sin ser molestado por los hombres. Allí, en aquella gruta estrecha y oscura, comenzó el largo aprendizaje de la soledad, que se prolongaría durante 3 años. La vida en Subiaco no fue fácil. Benito se alimentaba de hierbas silvestres y del pan que Romano le bajaba desde lo alto con una cuerda, a la que ataba una campanilla para avisarle. Pasaba los días en oración, en silencio y en lucha interior, porque no se trataba simplemente de aislarse del mundo, sino de enfrentarse consigo mismo y con las tentaciones que el enemigo suscitaba en su alma. Los escritos de San Gregorio Magno describen con fuerza este periodo. Benito, como todo ser humano, no estaba exento de debilidades. En su soledad, el demonio intentaba sacudirlo con pensamientos de orgullo, de desánimo y especialmente con tentaciones contra la pureza. Una vez, se vio tan atormentado por el recuerdo de una mujer que había conocido en Roma, que estuvo a punto de abandonar su propósito. Pero inmediatamente reaccionó con valentía. Se arrojó sobre un zarzal espinoso que había cerca de su cueva y rodó en él hasta desgarrarse la piel. El dolor físico apagó el fuego de la tentación y le enseñó a dominar los impulsos desordenados. Desde aquel momento, se dice, Benito quedó fortalecido contra esas pruebas, alcanzando una pureza de corazón casi angelical. Su retiro no era un simple rechazo del mundo, sino una preparación profunda. Allí aprendió a escuchar a Dios en el silencio, a reconocer su propia fragilidad y a depender únicamente de la gracia. En ese combate interior, Benito se fue configurando como hombre de oración, de disciplina y de fortaleza. Poco a poco, su figura comenzó a atraer la atención de los habitantes de los pueblos cercanos. Algunos pastores lo descubrían, y con el tiempo su fama de santidad empezó a difundirse. Cuando la noticia de su vida austera llegó a oídos de otros monjes de la región, varios acudieron a él en busca de consejo. Benito, que había huido de la vanagloria, se vio de pronto rodeado por quienes deseaban imitar su ejemplo. Aunque inicialmente rechazaba el contacto frecuente, comprendió que el Señor lo llamaba no solo a la soledad, sino también a guiar a otros en el camino espiritual. La primera gran oportunidad se presentó cuando una comunidad de monjes, huérfana de superior tras la muerte de su abad, acudió a Benito para pedirle que asumiera el gobierno del grupo. El joven, todavía tímido y receloso, aceptó con humildad, convencido de que era la voluntad de Dios. Sin embargo, pronto surgieron dificultades. Los monjes, acostumbrados a una vida menos rigurosa, encontraron insoportable la disciplina que Benito intentaba implantar. El contraste entre su fervor y la tibieza de muchos de ellos generó tensiones tan fuertes que algunos llegaron a tramar su muerte. Se cuenta que un día le ofrecieron un cáliz de vino envenenado durante la comida comunitaria. Benito, antes de beber, hizo la señal de la cruz sobre la copa, y ésta se rompió de inmediato, derramando el líquido mortal. Comprendiendo que no era bien recibido en aquella comunidad, el santo decidió regresar a su cueva de Subiaco, donde encontró nuevamente la paz. Este episodio marcó una transición fundamental en su vida. Por un lado, le mostró la resistencia que siempre suscitaría la santidad entre los corazones tibios. Por otro, le reveló su verdadera misión. No era tanto insertarse en comunidades ya establecidas, sino formar una nueva manera de vivir el Evangelio, fundada en el equilibrio, la oración y la caridad fraterna. La soledad de Subiaco se transformó en semillero de vocaciones. Decenas de jóvenes comenzaron a acercarse a Benito, atraídos por su santidad. Con el tiempo, se formarían allí 12 pequeños monasterios, cada uno con 12 monjes, bajo la dirección espiritual de este hombre, que había comenzado siendo un simple ermitaño. En esta etapa, vemos cómo Benito pasó de la lucha interior contra sí mismo a la misión de guiar a otros. Su cueva en Subiaco fue como un crisol donde el Espíritu Santo lo fue purificando y preparando para la gran obra que cambiaría el rostro del monacato en Occidente. Maestro de comunidades, la expansión monástica en Subiaco y la formación de discípulos. Tras la amarga experiencia con aquellos monjes que lo habían rechazado, Benito volvió a su amada soledad de Subiaco.
Sin embargo, el Señor ya había decidido que aquel joven eremita no sería solamente un hombre escondido en una cueva, sino un maestro y padre de multitudes. Su ejemplo de vida, su oración constante y la paz que irradiaba lo convirtieron en un faro visible en medio de los valles de Lacio. Poco a poco, hombres deseosos de santidad comenzaron a acudir a él, no solo para recibir consejo, sino para permanecer a su lado. La fama de Benito crecía, pero no era un prestigio humano, sino la atracción que ejercía un corazón plenamente entregado a Dios. Los peregrinos regresaban contando que aquel varón poseía una sabiduría poco común y que su sola presencia transmitía serenidad y confianza. Los jóvenes, cansados de la vida mundana de Roma, se sentían llamados a un ideal más alto al conocerlo. Así Subiaco se transformó en un lugar de encuentro para quienes buscaban una vida nueva. Benito, que había probado las amarguras del rechazo y del veneno de la envidia, comprendió que si Dios le enviaba discípulos, era porque lo llamaba a ejercer una paternidad espiritual. Con gran prudencia, decidió organizar a los que se reunían en torno suyo. No deseaba improvisar ni dejar que el fervor inicial se perdiera en la confusión. Inspirado por la Sagrada Escritura y por las tradiciones monásticas orientales que habían llegado a Italia, dispuso la creación de pequeñas comunidades de 12 monjes cada una, con su propio superior, bajo su dirección espiritual. De este modo, en Subiaco llegaron a fundarse 12 monasterios. Cada uno era como un pequeño taller de santidad, donde se vivía la oración, el trabajo manual y la vida fraterna. Benito no buscaba imponer penitencias excesivas ni prácticas extraordinarias, sino un equilibrio que permitiera a cada hombre crecer de manera integral en el amor a Dios. Para él, la clave estaba en la estabilidad, en la obediencia y en la búsqueda sincera de Cristo en la vida comunitaria. El Santo Padre no se limitaba a dar instrucciones, convivía con sus discípulos, los acompañaba en su formación, corregía con firmeza pero con caridad, y sobre todo, los enseñaba a vivir bajo la guía del Evangelio. A diferencia de muchos ascetas que buscaban hazañas espectaculares de mortificación, Benito comprendía que la verdadera santidad se alcanzaba en lo cotidiano, en la fidelidad al rezo de los salmos, en el trabajo humilde del campo, en la paciencia ante las dificultades y en el servicio mutuo. El fruto de este estilo de vida fue palpable. Muchos jóvenes encontraron en él no solo un guía, sino un verdadero padre. La tradición cuenta que entre sus discípulos había hombres de toda condición, nobles que habían abandonado los lujos de Roma, campesinos que buscaban un camino de fe más profundo, y hasta muchachos muy jóvenes que deseaban consagrar su vida al Señor. Benito sabía tratar a cada uno según su carácter, corrigiendo a los soberbios, alentando a los tímidos y fortaleciendo a los débiles. Sin embargo, donde crece la obra de Dios, también aparecen las resistencias del mal. No todos veían con buenos ojos la influencia que Benito ejercía en la región. Un sacerdote llamado Florencio, celoso y envidioso del creciente número de discípulos, comenzó a difamarlo y a tramar contra él. Florencio temía perder prestigio ante la población local, pues la gente acudía más al joven monje que a sus enseñanzas. En su odio, llegó incluso a enviarle un pan envenenado. Benito, iluminado por Dios, descubrió el peligro y ordenó que un cuervo que solía acudir a sus pies se llevara aquel pan lejos, donde no pudiera dañar a nadie. Este milagro dejó en evidencia la malicia de Florencio, pero también la misericordia del santo, que nunca buscaba venganza, sino que rogaba por la conversión de su adversario. No obstante, la persecución de Florencio se intensificó, hasta el punto de que Benito comprendió que su presencia en Subiaco podía poner en riesgo la paz de la comunidad. Con gran humildad, tomó la decisión de abandonar aquel lugar donde había pasado tantos años de oración y de formación. Este gesto fue interpretado por muchos como un acto de prudencia y caridad. No quería que sus discípulos se vieran envueltos en conflictos que los apartaran de la vida espiritual. Fue así como Benito, acompañado por algunos de sus fieles seguidores, emprendió camino hacia otra región, obedeciendo a la misteriosa providencia de Dios. Este traslado daría lugar al acontecimiento más trascendental de su vida, la fundación del monasterio de Montecassino, que se convertiría en el corazón del monacato occidental y en la cuna de la regla benedictina. La etapa de Subiaco fue, por tanto, el periodo de aprendizaje y de siembra. Allí, el joven ermitaño se transformó en maestro de comunidades. Allí se gestaron las primeras intuiciones de lo que más tarde sería una obra gigantesca. Allí, sobre todo, se consolidó la autoridad espiritual de Benito como padre y guía. Y aunque el santo dejara físicamente aquel lugar,
Subiaco permanecería para siempre como la tierra donde el Espíritu Santo comenzó a mostrar los frutos de la vocación de este gran hombre de Dios. Monte Cassino, la obra cumbre y la regla benedictina. Cuando Benito se apartó de Subiaco debido a la hostilidad de Florencio, no lo hizo con resentimiento ni con tristeza. Su corazón estaba firme en la certeza de que todo acontecimiento en la vida de un cristiano está guiado por la providencia de Dios. Fue entonces cuando, acompañado de algunos de sus discípulos más cercanos, se dirigió hacia una colina situada entre Roma y Nápoles, Monte Cassino. Aquella elevación, que en aquel tiempo aún conservaba restos de un templo pagano dedicado a Apolo, se convertiría en el escenario providencial donde Benito llevaría a plenitud su misión. En lo alto de Monte Cassino, Benito encontró no solo un lugar de belleza natural, sino un terreno simbólico que expresaba el paso de las tinieblas a la luz. Allí había campesinos que todavía practicaban ritos paganos, y él, con paciencia y mansedumbre, comenzó a predicarles el Evangelio. Poco a poco derribó los ídolos, purificó el espacio y levantó sobre aquellas ruinas un templo dedicado al verdadero Dios. No era solo la sustitución de una piedra por otra, sino el inicio de una transformación espiritual en toda la región. La fundación del monasterio de Monte Cassino no fue un hecho improvisado. Benito ya llevaba consigo la experiencia de Subiaco y las lecciones aprendidas de la convivencia con sus discípulos. Allí, en la cima de la colina, estableció un monasterio que no sería únicamente un refugio de oración, sino un verdadero centro de vida cristiana, una escuela de servicio al Señor. Lo que había sido un proyecto incipiente en los valles de Lacio, en Monte Cassino, alcanzaría su madurez y su proyección para los siglos venideros. Fue en ese contexto donde Benito, bajo la inspiración divina, redactó lo que sería la joya de su legado, la regla benedictina. Este texto, compuesto con sabiduría y claridad, no pretendía ser un tratado teológico ni un manual rígido, sino una guía práctica y espiritual para quienes deseaban consagrarse a Dios en comunidad. En ella, Benito logró un equilibrio admirable entre la exigencia ascética y la compasión humana. La regla se caracteriza por su realismo. Benito conocía las debilidades del ser humano y sabía que el camino hacia la santidad debía construirse paso a paso, en la constancia de lo cotidiano. Por ello, estructuró la vida monástica en torno a 3 grandes pilares: la oración, el trabajo y la vida comunitaria. El famoso lema «Ora et labora», reza y trabaja, resume la síntesis de su espiritualidad. Todo acto, ya sea espiritual o material, puede convertirse en ofrenda a Dios cuando se realiza con amor y obediencia. En la regla, Benito insiste en la importancia del Opus Dei, la obra de Dios que consiste en la oración litúrgica, especialmente en el rezo de los salmos en comunidad. Pero junto a la oración, coloca el valor del trabajo manual, no como un castigo, sino como una dignificación de la vida y un medio para evitar la ociosidad. La vida fraterna, vivida en la obediencia al abad y en la caridad mutua, completa el triángulo esencial de la espiritualidad benedictina. El abad, en esta estructura, no es un tirano ni un simple administrador, sino un padre que guía con firmeza y ternura. Benito lo describe como alguien que debe saber adaptarse a cada monje, corrigiendo a unos, alentando a otros, y teniendo siempre como modelo la paternidad de Cristo. Esta visión paternal marcó profundamente la identidad del monacato occidental. Los campesinos acudían para recibir formación cristiana, los pobres hallaban socorro en la caridad de los monjes, y los jóvenes se acercaban para ser formados en la vida espiritual. Además, los peregrinos encontraban hospitalidad, pues la regla insistía en acoger a cada visitante como si fuera el mismo Cristo. Pero el monasterio no se limitó a ser un refugio espiritual, se transformó en un centro cultural y educativo. En un tiempo en que Europa se debatía entre las ruinas del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, los monjes de Benito preservaron manuscritos, copiaron textos de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, y transmitieron conocimientos agrícolas y artesanales. Así, sin proponérselo, el monacato benedictino se convirtió en uno de los grandes pilares de la civilización cristiana de Occidente. La regla benedictina se difundió rápidamente porque respondía a las necesidades concretas de su tiempo y al mismo tiempo poseía una sabiduría universal. No buscaba formar ascetas solitarios, sino comunidades fuertes y estables que irradiaran la luz del Evangelio en medio del caos social. De este modo, Benito pasó de ser un ermitaño desconocido a convertirse en legislador espiritual de toda Europa. En Monte Cassino,
Benito alcanzó la plenitud de su misión. Fue maestro, legislador, pastor y padre de una multitud que, bajo su guía, aprendió a buscar a Dios en lo ordinario de cada día. Lo que comenzó en la cueva de Subiaco como un simple deseo de soledad se convirtió en una obra destinada a transformar la historia. Y lo hizo no con armas ni con poder político, sino con la fuerza de la oración, el ejemplo de la vida y la sabiduría de un corazón totalmente entregado a Cristo. Los últimos años de Benito, milagros, enseñanzas y la espera del cielo. Con el monasterio de Montecassino ya consolidado como un centro de vida espiritual, cultural y social, Benito de Nursia entraba en la última etapa de su vida. Sus días no eran de reposo ni de retiro, sino de entrega total a la misión que Dios le había confiado. A pesar de su edad avanzada, seguía siendo el guía espiritual de sus monjes, el consuelo de los necesitados que acudían al monasterio, y el padre sabio cuya palabra iluminaba a quienes buscaban orientación. En aquellos años, los testimonios de milagros y signos extraordinarios en torno a Benito se multiplicaron. Uno de los relatos más recordados es el del rescate de un monje atrapado por el demonio. El enemigo había poseído a uno de sus hijos espirituales, y aunque los demás hermanos intentaban ayudarlo, nada parecía surtir efecto. Fue entonces cuando Benito, con sencillez y firme fe, pronunció unas palabras de oración y trazó la señal de la cruz. De inmediato, el monje fue liberado. Este hecho mostraba la autoridad espiritual que había recibido de Cristo, no como un poder personal, sino como fruto de su vida de pureza y oración. Otro episodio, narrado por San Gregorio Magno en sus diálogos, es el de la visión de Totila, el rey ostrogodo. Totila había oído hablar de la santidad de Benito y quiso ponerlo a prueba, enviando a un criado vestido con sus propias ropas para ver si el santo lo reconocía. Al acercarse, Benito lo miró fijamente y le dijo: «Hijo, quítate eso que llevas puesto. No es tuyo, sino de otro». Sorprendido, Totila comprendió que el monje tenía un don sobrenatural. Poco después, él mismo acudió a Montecassino para encontrarse con Benito, quien le profetizó: «Has hecho mucho mal y aún lo harás, pero un día entrarás en Roma, reinarás 9 años y luego morirás». Y todo ocurrió tal como el santo había anunciado. Las visiones de Benito no se limitaban a personas, sino también a realidades espirituales. Una de las más sobrecogedoras fue la que presenció una noche, mientras oraba en su celda. En un instante de éxtasis, vio toda la creación reunida en un único rayo de luz, como si el universo entero estuviera contenido en una chispa divina. Aquella experiencia le reveló que, para quien vive unido a Dios, todo lo creado es pequeño y transparente frente a la grandeza del Creador. Los últimos años de Benito estuvieron marcados también por su ternura pastoral. Era exigente con la disciplina, pero nunca inhumano. Sabía que la santidad se forja en lo cotidiano, y no en hazañas extraordinarias. Por eso corregía con firmeza, pero también con paciencia. A los débiles los alentaba con palabras de esperanza, y a los fuertes los exhortaba a no confiar en sí mismos. Su mayor enseñanza era siempre la misma: que todo se hiciera para que en todo sea glorificado Dios. La vida del monasterio seguía un ritmo constante de oración, trabajo y silencio. Pero Benito no dejaba de atender a los que llamaban a su puerta. Campesinos, nobles y hasta clérigos acudían a él en busca de consejo. Su fama ya se había extendido por toda Italia, y aunque él jamás buscó protagonismo, la providencia lo colocó como referente de espiritualidad para toda la Iglesia. En esta etapa también preparaba su corazón para el encuentro definitivo con el Señor. Aunque no hablaba mucho de su propia muerte, se percibía en él una paz profunda, como si viviera cada día en anticipación del cielo. Sus monjes notaban en su semblante la serenidad de quien ya estaba más en Dios que en la tierra. A medida que su salud comenzó a debilitarse, no abandonó el ritmo de oración, aunque delegaba algunas tareas de gobierno en los hermanos más jóvenes. Pasaba largos ratos en silencio, contemplando y repitiendo las palabras de los salmos, como si cada verso fuera el preludio de su unión eterna con Cristo. Un hecho profundamente simbólico marcó sus últimos días. Su hermana Escolástica, que también había consagrado su vida a Dios, lo visitó poco antes de morir. Según cuenta la tradición, aquella última conversación entre los dos fue de una intimidad tan grande que, al caer la noche, Escolástica pidió a Benito quedarse un poco más para hablar de las cosas del cielo. Él, fiel a la disciplina, quiso retirarse, pero ella, entre lágrimas, oró intensamente, y una tormenta repentina les impidió separarse. Benito comprendió entonces que su hermana había obtenido de Dios lo que él había negado.
3 días después, Escolástica murió, y Benito, al contemplar su partida, supo que pronto seguiría sus pasos. En esos últimos años, cada gesto y cada palabra de Benito estaban impregnados de eternidad. Era como si ya habitara entre el cielo y la tierra, viviendo en cuerpo entre sus monjes, pero con el espíritu fijo en las realidades invisibles. Su vida se había convertido en una síntesis perfecta de oración, trabajo y esperanza en la vida eterna. La muerte santa de San Benito y su legado eterno, los días de San Benito de Nursia, llegaban a su plenitud. El anciano abad, ya debilitado por la edad y la enfermedad, sabía que el final de su peregrinación terrena estaba cerca, pero lejos de sentir temor, se preparaba con la misma serenidad con que había vivido, en oración, en obediencia y en total abandono a la voluntad de Dios. Según el testimonio recogido por San Gregorio Magno, Benito anunció a sus discípulos el día de su muerte. Lo hizo con la paz de quien se sabe en manos del Señor. Pidió que lo llevaran a la iglesia del monasterio para poder entregar su alma allí donde tantas veces había orado y celebrado la liturgia. Quiso morir de pie, sostenido por sus monjes, frente al altar, como un sacrificio vivo ofrecido a Cristo. En aquel momento, recibió la comunión, levantó sus manos al cielo y exhaló su último suspiro. Era el 21 de marzo del año 547. La escena conmovió profundamente a la comunidad monástica. Sus hijos espirituales lo contemplaban morir no con desesperación, sino con una certeza luminosa. Benito había partido al encuentro de aquel a quien había servido con fidelidad toda su vida. Su muerte, en la casa de Dios y en actitud de oración, fue una auténtica catequesis silenciosa para todos ellos, una lección final de cómo morir como cristiano, entregado, confiado y lleno de fe. La tradición narra que, al mismo tiempo, 2 monjes tuvieron una visión extraordinaria. Vieron un camino iluminado, cubierto de tapices y resplandeciente de luz, que se elevaba hacia el cielo. En lo alto de ese sendero, un hombre majestuoso ascendía rodeado de resplandores. Comprendieron que aquel hombre era Benito, guiado por los ángeles hasta la morada eterna del Padre. Tras su muerte, fue sepultado junto a su hermana Santa Escolástica en Montecassino, en una tumba sencilla que rápidamente se convirtió en lugar de peregrinación. Con el paso de los siglos, su memoria no dejó de crecer. Su regla se expandió por toda Europa, siendo el corazón de la vida monástica durante más de un milenio. En tiempos de oscuridad e invasiones, los monasterios benedictinos se convirtieron en centros de fe, cultura y caridad. Preservaron la palabra de Dios, conservaron manuscritos, enseñaron oficios y sostuvieron a los pobres. El legado de San Benito no fue solo espiritual, sino también cultural. Por eso, en 1964, el Papa San Pablo VI lo proclamó patrono de Europa, reconociendo que su vida y su obra habían sido pilares para la construcción de la identidad cristiana del continente. Su lema, Ora et labora, ora y trabaja, sigue siendo actual. Nos recuerda que la vida cristiana se edifica en la oración constante y en el trabajo honesto, santificando lo cotidiano. Hoy, San Benito de Nursia es recordado como el padre del monacato occidental, maestro de sabiduría y modelo de equilibrio entre la contemplación y la acción. Su figura atraviesa los siglos como un faro para quienes buscan a Dios en medio de la vida diaria, en la obediencia, en la humildad y en la esperanza de la vida eterna. Oración a San Benito de Nursia. Oh glorioso San Benito, Padre y guía de los monjes, ejemplo de oración y trabajo, tú que viviste para Cristo con corazón humilde y puro, enséñanos a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Defiéndenos contra las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a vivir en paz, disciplina y amor fraterno, y condúcenos al cielo, para que junto contigo alabemos eternamente a nuestro Señor. Amén. Llamado a la acción. Querido hermano en la fe, la vida de San Benito de Nursia nos muestra que la santidad se construye en lo sencillo, en la fidelidad de cada día, en unir la oración con el trabajo. Te invito a que sigas su ejemplo. Busca a Dios en todo lo que hagas. Ora con confianza, trabaja con amor y sirve a los demás con alegría. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y deja un me gusta para que más corazones conozcan la vida de este gran santo. San Benito intercede por nosotros.